Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En una extraña y sospechosa jornada donde, a pesar de amenazas a la oposición, unos 11 diputados nacionalistas y otros 3 liberales no llegaron a tiempo a la reunión convocada este martes a las 3 de la tarde, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en una audaz jugada decidió cerrar la polémica sesión que duró casi 8 semanas, aprobando al fin el acta que contiene los préstamos de más de 190 millones de dólares con el CAF, reformas a la ley de tarjetas de crédito, 5 amnistías, el presupuesto de elecciones y otras leyes, en una votación que resultó en empate técnico de 57 votos a favor y 57 en contra, resolviéndose con el voto de calidad que faculta al titular de ese poder del Estado en este tipo de casos. En uso del artículo 22 de las facultades o atribuciones del presidente del Congreso Nacional y en aplicación del numeral 6, que con el voto de calidad se puede decidir cuando hay empate, eso es lo que decidió que hoy se aprobara el acta de las sesiones anteriores. Se ha hecho historia en este Congreso Nacional porque nunca antes se había decidido con un voto de calidad una votación en el Pleno del Congreso Nacional. Agradecerles a todos y que ganen la selección de Honduras hoy. Entre los mismos opositores surgió la teoría que hoy lo que existió fue una evidente complicidad de varios diputados del Partido Nacional y Liberal que no llegaron a tiempo, no por descuido, sino porque existe algo bajo la mesa. Pero si le está advirtiendo eso, que lo que tenían que hacer es venir a sesión, hombre, venir a sesión. Esa es la responsabilidad de ellos. ¿Son cómplices? Sí, hombre, claro que son cómplices. Por supuesto que son cómplices, pero yo no lo estoy diciendo solo ahora, que estoy molesto. Se lo he venido diciendo siempre. Siempre se los he dicho. Son unos irresponsables. ¿Qué significa? Que el compromiso que tenían no es con Honduras, tienen compromiso o con Luis Redondo o con la Junta Directiva, pero no tienen compromiso con Honduras. Que tanta papada hablan y no vinieron, no estuvieron aquí. ¿Dónde está la primera dama? Que no vino. ¿Por qué no apareció? Una hora después, no vino a votar. Apareció cuando le dé la gana. No le importa Honduras. Liberales lamentan este gol que les metió Luis Redondo. Cada diputado que faltó tiene que dar su razón de la bancada que haya sido. La cuestión de que ocurrió, que yo es primera vez en 12 años, primera vez que miro un empate técnico prácticamente y que el presidente, el ingeniero Redondo, pues dio el voto de calidad. Mientras que oficialistas aseguraron que la ratificación del acta solo le da más validez a los importantes proyectos y decretos que fueron aprobados en fechas recientes. Es una cuestión de forma. Yo estoy contento porque así podemos entrarle a temas sustantivos del país.
país tiene problemas más sustantivos. Estas cuestiones eran totalmente procedimentales. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy miércoles 11 de junio del año 2025. Estamos preparados para poder generar un debate en cuanto a la situación política en nuestro país. En primera instancia, lo sucedido en las últimas horas en el Congreso Nacional. Primero, había polémica en cuanto a una cadena nacional que brindó el presidente del Congreso, el ingeniero Luis Redondo, advirtiendo que estaría utilizando a diputados suplentes si la oposición decidía tratar de romper el quórum. Asimismo, advirtió que hay temas de inhabilitación y otras facultades constitucionales que él tiene para poder actuar en ese poder del Estado y salir con temas del país. Ayer, después de esta cadena nacional, se convocó, esta sesión tempranito. Siempre se convoca a las 3 de la tarde y se inician las sesiones a las 6. Ayer a las 3:40. Hasta los periodistas nos sorprendió porque nosotros siempre llegamos confiados y ya íbamos un tráfico llegando al centro y vi en las redes sociales del Congreso que había iniciado la sesión. Dije yo, ¿qué estará pasando aquí o qué va a pasar en el Congreso? Me bajé del carro, salí corriendo a la sesión y logramos llegar a tiempo. Pero lo que sucedió fue que después de tanto debate, después de casi 8 semanas, se cerró la sesión que contiene también en su acta el tema de los préstamos del CAF, el tema también de las amnistías, el presupuesto electoral, reformas a las tarjetas de crédito, y el acta fue aprobada en una votación que nunca se había visto, 57-57 en un empate con un voto de calidad. Se resuelve a favor de la línea oficialista en el Congreso Nacional. Sobre este tema vamos a hablar. Aquí tenemos protagonistas de la sesión también en el Congreso Nacional esta mañana en el Foro La Entrevista. Saludamos en primera instancia a la doctora Johanna Bermúdez del Partido Nacional. Buenos días, doctora. Licenciado Arteaga, buenos días, pueblo hondureño, gracias, buenos días. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Me siento muy contenta y muy dichosa entre tantos hombres, ¿verdad? Compañero Portillo, abogado Barrios, compañero Cabrera y el doctor Umaña. Así que esperamos que esto sea una jornada constructiva porque realmente Honduras necesita unidad y reconciliación. Sí, buenos días, doctor Umaña, ¿qué tal está? Buenos días, licenciado Fernando Arteaga, buenos días a la compañera Johanna y a nuestros queridos compañeros de hemiciclo. La verdad es que fue una sesión histórica ayer y aquí estamos para contar la historia, o sea, de lo que realmente pasó, sí, y tener hoy un foro constructivo porque, como decía el abogado Barrios en la entrevista que le hicieron ayer, que dicho sea de paso, estábamos con la doctora Johanna Bermúdez atendiendo a la diputada Tania Pinto, que yo quiero desvirtuar aquí de manera categórica que ella se haya hecho la enferma y que por esa razón el presidente Redondo suspendió la sesión, algo de compadre hablado. La verdad es que la compañera diputada estuvo en peligro, sí, y gracias que habemos médicos en el Congreso Nacional, más el que está ahí, el colega médico, la trasladamos a un centro asistencial. Sí fue real, le mostramos nuestras muestras de solidaridad, sí, a la diputada Tania Pinto y que se recupere pronto. Así que aquí estamos, licenciado Fernando Arteaga, sí, para discutir y construir, como dice el abogado Barrios, después de algo que pasó. Hoy sí podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas en el Congreso Nacional. Hay leyes muy importantes de beneficio para el pueblo hondureño. Sí, el diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, buenos días. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días al doctor Umaña, doctora Bermúdez, Portillo, abogado Barrios, ambos abogados, con mis amigos, todos aquí. Pero quiero hacer un apunte desde este momento. Aquí tenemos un diputado del PSH, una diputada del Partido Nacional, su servidor que vengo representando del Partido Liberal, pero tenemos a 2 diputados de Libertad y Refundación. Sí. Yo quiero dejar constancia de eso, porque no sé si es que
¿No le gusta la bancada cómo defiende el abogado Barrios? ¿O es que mandan a Portillo para que aprenda de Barrios? ¿O es que los mandan a los dos para que nos hagan a nosotros aquí la ventaja? Pero yo quiero dejarlo en claro, pues, porque aquí venimos uno de cada bancada, pero hay dos. Sí. Sin embargo, nosotros aquí venimos a platicar como amigos, a tratar de construir, a tratar de que la población entienda que hay tantos temas que tenemos que atacar para que por el bien de Honduras este país salga adelante. Ya quiere el abogado Cabrera 3-1, le quería pero abogado Barrios y Portillo, le voy a decir que le hice reclamo también yo ayer No, yo le dije, hay que generar una situación balanceada, porque 3-1 yo entiendo también que no es cómodo quizás para los panelistas. ¿Cómo que 3-1 vos? ¿Cómo que 3-1? No, porque no solo vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso, sino que viene este proceso electoral, hay situaciones políticas, hay cuestiones que, bueno, se está marcado y en las últimas semanas se ha visto cuáles son las bancadas de oposición y también el tema del oficialismo. Abogado Barrios, buenos días. Buenos días, muchas gracias, licenciado Fernando Arteaga, por la invitación. Igual me siento muy contento, honrado de compartir con el doctor Carlos Umaña, con la doctora Johanna Bermúdez, con el doctor Francis Cabrera, con el abogado Portillo. Mire, más allá de lo que pasó el día de ayer, que yo lo considero una cuestión de forma, yo creo que nos abre una ventana importante, una puerta importante, para conversar en el Congreso Nacional temas sumamente importantes que creo que son más sustantivos y que nos permite construir estos 4 o 5 meses que nos faltan de aquí a las elecciones. Sí, perfecto. Gracias, abogado. Abogado Mario Portillo, ¿qué tal está? Bien, gracias, Fernando, por la invitación. Un saludo a nuestra gente en Intibucá. Siempre está muy pendiente del foro. Agradecerles a cada uno de ustedes también. Yo creo que en los foros estamos para aprender y sobre todo para transmitirle al pueblo hondureño las verdades como son y no crear una polémica donde no la hay. Lo que sucedió el día de ayer es una sesión normal, es una sesión en la que se aprobó un acta que sí había polémica porque la misma no se había aprobado, pero creo que al final es importante que el pueblo hondureño sepa que todos los temas que se trataron ayer en la aprobación del acta ya habían sido publicados en la Gaceta, o sea que no hay más que discutir qué fue lo que ocurrió. ¿Quiénes fueron los que faltaron? ¿Por qué faltaron? Eso se habrá que preguntarlo personalmente. Pero, y después le contesto a mi amigo Cabrera, ¿verdad? Yo creo que al final la oposición tiene que tener claro, más bien estamos 3 contra 2, ¿va? Pero en libre yo creo que valemos por 2, entonces yo creo que ahí es donde se sienten desequilibrados, porque así vamos para las generales. Así que un saludo y agradecido siempre, Fernando. Doctor Umaña, ¿qué pasó ayer? Usted me decía que llegó tempranito y vio movimientos sospechosos, vio nublado el cielo, dijo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, mire, como siempre, don Jorgito Zelaya y su servidor fuimos los primeros que llegamos. Estaba la diputada Jiménez, estaba Ligia Ramos y la diputada Karen del PAC. Y a las 3:20 entró el presidente del Congreso Nacional. Ya estaba el señor Guevara también y habían otros más. Y yo empecé a ver algo sospechoso desde que Russell Tomé llegó a las 3:10 de la tarde. Entonces dije yo, abogado, le digo. Que no llega temprano. Entonces, que no, llega con la junta directiva. Entonces el presidente Redondo, y ahí está un video en mis redes sociales, se dio el lujo de saludarnos uno por uno. Anduvo en los curules dándonos la mano. Ahí lo pueden ver en mi cuenta ex a la hora que yo subí ese video. Ya con eso ya sabíamos que la sesión iba a comenzar temprano. Comenzó con 67 diputados. Ese fue el arranque de la sesión. Comenzó a las 3:40, 3:50 de la tarde. Se incorporaron rápidamente algunas personas, pero aquí la verdadera historia es que se aprobó el acta. Y sí quiero decir algo. Miren, nosotros como Partido Salvador de Honduras hicimos un análisis muy profundo de lo que jurídicamente era el acta. Y estuvimos muy pendientes que el acta reflejara lo que realmente sucedió durante casi esas 8 semanas. Que la verdad de los hechos. La verdad de los hechos. Y ahí la verdad es que los préstamos CAF se aprobaron primero el convenio porque hubo ausencia de diputados, tanto la ala liberal como el Partido Nacional. Los préstamos se aprueban por ausencia del Partido Nacional y el Partido Liberal. Nosotros como PSH siempre votamos en contra y siempre manifestamos que los préstamos CAF dan al país una deuda importante. Entonces, ayer
Nosotros decidimos jurídicamente votar por el acta porque el acta solo se ciñe a lo que pasó. No puede reconsiderarse, no se puede meter una reconsideración y decir, voy a votar diferente ahora. Eso es inconstitucional. Eso nosotros lo sabemos por elementalidad de los procedimientos parlamentarios. Entonces, no cabían reconsideraciones y lo que sí no quisimos arriesgar era el presupuesto, porque cualquier loco, y yo creo que así, y mire, aquí voy a decir cosas que el Partido Nacional lo dijo en sesión de jefes de bancada. Y aquí estaba el abogado Barros, no me va a dejar mentir. Ya que ya aprobaste, ya mandaste a publicación los préstamos CAF, le dijeron algunos diputados nacionalistas al presidente Redondo, publica el presupuesto también. Así vas a salvar nuestra responsabilidad y el acta déjala para cuando tengas los votos. Eso lo dijeron los diputados nacionalistas y los diputados liberales en la sesión de jefes de bancada. Entonces aquí el hombre fue inteligente, ayer se la jugó, habíamos 67, comenzamos la sesión y esa es la historia. Al que no le gusten los préstamos CAF, pues que meta un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como bancada lo podemos acompañar, pero no nos podíamos dar el lujo de arriesgar el presupuesto. Entonces, esa es la historia, pueblo hondureño, eso es lo que aconteció y nuestro partido no se ha vendido, no tenemos ninguna negociación, es más, también aquí está el abogado Barrio, fuimos de los que sugerimos el pacto político para aprobar el presupuesto, sin saber que nos habían excluido como partido político. El Partido Salvador de Honduras tiene una responsabilidad y es que aquí hayan elecciones, a pesar de que estemos heridos de muerte, no muertos, porque le quiero informar al pueblo hondureño que el Tribunal de Justicia Electoral no se ha pronunciado y al contrario, nos ha dado más bien más vida, porque nos pidieron unos documentos para emitir su admisión o no del escrito que presentamos. O sea, la verdad es que nosotros hicimos historia ayer asegurando que se den las elecciones en nuestro país. Sí. Doctora Bermúdez, usted ayer, bueno, tiene autoridad en el Partido Nacional, hemos visto que por supuesto tiene una cercanía también con Nasri Afura y regañó prácticamente a los diputados faltitos. ¿Cuántos faltaron del Partido Nacional ayer? 8. Mire, es que fíjese que, bueno, primero no creo que se me olvide, hoy es Día del Estudiante. Quiero felicitar a todos los estudiantes de mi país que a pesar de las dificultades económicas que hay, la educación sigue siendo el arma más poderosa. Y como es el arma más poderosa, yo los motivo a que jóvenes no se detengan. El país los ocupa y el mundo no va a arrancar si no es sostenida por jóvenes valientes y formados. Así que feliz Día del Estudiante. Ya vamos a pasar a celebrar un rato con los estudiantes de la carrera de medicina. Ahí vamos a estar. Miren, no sé si es que yo soy demasiado idealista o yo creo mucho en las causas, creo en la lealtad y creo además en los compromisos políticos. Sin duda alguna, el Partido Libre se la jugó toda, muy estrategas, les voy a contar. Después de todo eso me puse yo a estudiar todo, a analizar todo lo que había pasado. Nos mandaron una muy buena carta de amenaza y nosotros caímos en la trampa. Nos amenazaron con una cadena nacional y luego todos asustados, temblorosos, llegamos y le hicimos quórum. Entonces al hacerle quórum, él, si solamente iba en 67 cuando inició, solo ocupaba 35 votos, 36 votos para aprobar el acta. Eso es ser estratega. Y la verdad que al final, si yo hubiese sido el presidente del Congreso, muy probablemente hubiera hecho lo mismo. Utilizar las armas para que usted alcance sus beneficios. O el beneficio de su colectividad. ¿Cuál es mi malestar? Que seguimos en oposición, con el país dado vuelta, el país cayendo, la democracia cayendo, con señales claras de autoritarismo, y no nos hemos organizado como oposición. No tenemos una estrategia real como oposición. Seguimos todavía pensando únicamente en intereses personales. Y miren, señores, y con todo el respeto a mis compañeros, y ojalá que eso no lo tomemos personal, pero la verdad que Libre ha dado señales claras de que no va a ceder el poder, de que va a ser autoritario. Ha dado señales claras. Entonces, si la bancada en oposición con un tema tan sencillo como ponernos de acuerdo para aprobar o no aprobar un acta, no nos ponemos de acuerdo, y Libre estratégicamente, muy estratégicamente, jugó sus cartas y ganó, así nos va a ir en las elecciones.
es importante que las bancadas en oposición tengan, no las bancadas, los partidos políticos en oposición, tengamos bien claro que aquí lo más importante no es el Partido Liberal, no el Partido Nacional y el Partido PSH que lo ahogaron. Aquí lo más importante es que tenemos que pensar bien en Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras. Y yo creo que no hemos pensado en Honduras, hemos pensado únicamente en los intereses de nuestros partidos y en ver cómo esa jugada nos conjuga votos. Y nos hemos olvidado de la cosa más importante, la gente. Honduras hoy está angustiada. Mire, yo ayer fui a una cosa de ropa usada. Una tienda de ropa usada. Y me encontré con la señora que además que es pastora y me dijo, mire doctora, si ustedes no se ponen de acuerdo nos van a robar el país. No es posible que ustedes que están en oposición llegan, no llegan, se van, vuelven a irse. Y mire doctora, en esta tienda que es de ropa usada, fíjese que aquí yo vendía tantos al mes. Hoy, doctora, no hay, así que la gente del mercado está molesta con este gobierno porque el dólar está más caro, porque la ropa está más cara, porque esto acá está más caro. Esta es la realidad que estamos viviendo. Entonces, si nosotros no entendemos que con Libre no se le puede dar un paz de confianza porque no son capaces de entender que la confianza debe reflejarse en el beneficio de la gente y ponemos primero nuestros intereses personales y políticos, señores, preparémonos para seguir siendo oposición otros 4 años. Sí, abogado Cabrera. Bueno, yo discrepo de algunos puntos de vista, sin embargo, yo respeto a todos mis compañeros, a todos los diputados, a todas las personas. ¿Va? Esto es un tema de criterios y de salvar la responsabilidad personal. Esto se trata de eso, de ir y ser coherente el discurso con las acciones. Yo le diré sinceramente, doctor, yo sabe que le tengo gran aprecio y gran respeto, pero venir en este momento a otro foro televisivo y venir a hablar de un voto delicadísimo en el Congreso y al mismo tiempo meter el tema de la inscripción del PSH, no se mira tan elegante, no se mira tan bonito y deja una sensación de negociación. Yo no digo que lo hayan negociado o que estén negociando, digo que deja ese sabor de boca de que al mismo tiempo están hablando de votos, misteriosamente votan a favor de ellos, se lo justifican, tendrán sus razones que yo no las voy a discutir, pero al mismo tiempo introducen el tema de la inscripción del PSH. Yo no soy juez. Aquí solo hay 2 jueces, los que están en los tribunales y Diosito, ¿verdad? Pero se mira un poco complejo eso ahí. Por otra parte, yo no sé cuál es la celebración que puedan tener el día de hoy, el partido de gobierno. No veo algo que celebrar por parte de este gobierno. Pueden celebrar que han logrado endeudar más este país, 190 millones de dólares, más de 5.000 millones de lempiras, que todos los hondureños, que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que pagar. Dinero que no sabemos a dónde va a ir a parar. Dinero que posiblemente sea utilizado en la campaña política. Eso es lo que están celebrando. Esa es la celebración de ustedes. Celebrando préstamos a la tasa de interés más alta del mercado. El CAF no tiene tasas de interés bajas, son arriba del 4.5% en delante, cuando hay otras entidades internacionales que prestan al 2%, 2.5%. Así que eso es lo que están celebrando, que endeudaron más el país, celebrando que hay tasas de interés más altas que pagar. Yo no veo algo que celebrar. Por otra parte, nos dieron la razón a la oposición. El acta se debe de aprobar. Eso sí. Y yo le he mandado un video a su teléfono, don Fernando, porque aquí decían de que no se puede cambiar un voto en la aprobación del acta. Entonces, si no se puede cambiar, aquí hay un problema grave. Okay. Yo considero que se puede cambiar porque es el espacio que la ley le da a todo diputado de poder reconsiderar su voto. Para eso es ese espacio, esa es la finalidad. Para eso fue creado ese espacio. Así que si yo estoy equivocado y no se puede cambiar, entonces yo le quisiera pedir de favor a esta producción que pueden reproducir ese video. Póngamelo, Marquito. ¿Tiene audio vos? Sí, ¿verdad? Sí, tiene audio. El día sábado yo pedí la palabra para oponerme al inciso B del artículo número 15. En mi computadora, yo voto de acuerdo a lo que dice el documento que tengo en la computadora, yo voté en contra, pero después me aboqué a la
a la comisión de dictamen y me dijeron que efectivamente ese artículo se había suspendido. Entonces quiero que por favor se rectifique mi voto a favor del artículo 15. Muchas gracias. Secretaría, por favor que consigna en acta el voto a favor del congresista Marlon Lara. Entonces, usted podrá denotar que el diputado Marlon dice, yo voté en contra. O sea que ya había votado en contra. Permítame. Ajá. Ya había votado en contra. Él votó en contra. Y dice, fíjese que yo ya leí bien el proyecto. Sí. Ahora yo quiero votar a favor. Sí. Y dice el presidente Redondo, hey, secretario, por favor consigne que este hombre que había votado en contra, ahora vota a favor. Entonces, si yo estoy equivocado y no se puede cambiar el voto, ahí hay otro delito. Y ahí entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y el Ministerio Público dónde está? Entonces, ¿se puede o no se puede cambiar el voto? Entonces, al final del día, esta premura de aprobar el acta nos da la razón que se debe de aprobar, y aquí el delito va más allá, no es un tema específico, es un tema generalizado. Usted debe de someter a aprobación el acta y no puede publicar nada porque usted no sabe los cambios que pueden haber en la aprobación del acta. Usted no puede ver el futuro y saber de que no le van a hacer ningún cambio. Ese es el delito. Esto ya pasó, ahora nos dieron la razón, se deben de aprobar todas las actas como es lo legal, como lo dice la Constitución y como lo manda la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Entonces, esto hay que salvarlo, pues, de toda crisis hay que sacar las cosas buenas que podemos aprender, en las que podemos estar de acuerdo. Entonces, yo lo miro de buena manera. Sin embargo, yo les digo una cosa, aquí hay temas importantísimos que debemos de atacar. Mire, una tortilla vale 1.25. 2 lempiras. Un huevo vale 5 lempiras. La libra de pollo vale 45 lempiras. El litro de leche vale 35 lempiras. Yo creo que son los temas que deberíamos de sentirnos orgullosos en el Congreso de estar atacando y de estar resolviendo. Pero yo le digo una cosa, doctora, porque usted lo mencionó y tengo que referirme. Usted dijo que los diputados llegaron con miedo, tal vez usted llegó con miedo, yo no llegué con miedo. No, tampoco. No, entonces permítame, usted habló, hoy quiero hablar yo. Usted dijo que llegó con miedo al Congreso. Yo no tengo miedo. El único miedo que yo tengo es al Señor, a Jesucristo. No dije que... Yo no le tengo miedo a nadie. Nosotros ya atravesamos eso. Las campañas de odio, de desprestigio, que hoy nos dan la razón. Tengo miedo, yo vine al Congreso a eso, a intentar hacer incidencia para que esto cambie, y que no cambie de color político, sino hacer una incidencia real en el país, para que, les repito, para que las tortillas ya no cuesten 1.50, 1.25, para que la libra de pollo ya no cueste 45 lempiras. O sea, es increíble, y son los temas que debemos atacar como diputados, como gobernantes, y sin pelear, sin discutir. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la canasta básica es extremadamente cara y que se ha encarecido en los últimos 3 años. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Ahora les pregunto, ¿no les gustaría que atacáramos en el Congreso? Que viéramos la oportunidad de poder hacer un cambio para incidir en el bolsillo del que más necesita. Sí. Son los temas que debemos atacar, no estar aquí vanagloriándonos porque se aprobó un acta y entonces endeudamos más el país y vamos a pagar más intereses y que no, que la culpa es de aquel, que la culpa es de aquel. Y eso no nos va a sacar de la calamidad del país. Así que yo pienso que hay que darle vueltas a página. Seguimos siendo hermanos hondureños y todos queremos lo mejor por Honduras, pero ataquemos los problemas de este país que no los hemos atacado y que este gobierno no los quiso atacar durante más de 3 años y medio. Sí, abogado Ramón Barrios. Yo siempre pongo mucho cuidado entre lo que dice la gente y lo que hace. Así que el doctor Cabrera dice que nos estábamos vanagloriando porque se aprobó el acta y nosotros ni siquiera hemos hablado. No sé de dónde saca ese concepto de que nosotros nos estábamos vanagloriando porque se había aprobado el acta. Es lo primero que tengo que decir. Segundo, lo que es un delito, para que algo sea un delito, para que una conducta realizada sea un delito, debe estar previamente descrita en el Código Penal. Doctor Cabrera, enmendar un voto en una sesión no está descrito como una conducta que vaya contra el ordenamiento que establece el Código Penal.
Eso no está descrito en el código. Por lo tanto, eso no es delito. Le aclaro estas dos cuestiones porque me parece que son importantes. Y tercero, yo ni siquiera me quería referir al caso de las actas, porque me parece que es un tema que seguramente los que están en contra y los que estamos a favor ya tenemos un posicionamiento y ni siquiera yo los voy a convencer, ni ustedes me van a convencer. Afortunadamente en el Estado de Derecho ya hay recursos presentados ante la Sala Constitucional y va a ser la Sala la que va a decidir eso. Yo ni siquiera quería referirme a eso, pero yo conozco muy bien el caso del doctor Marlon Lara. En el momento de la votación, y lo digo porque yo soy parte de la convención, él, y él también, él votó en contra, pero él se refiere a un inciso en particular. Por eso él dice, este inciso particular me están diciendo los miembros de la comisión que estaba cambiado, y por eso yo quiero cambiar, pero es el voto con respecto a ese inciso en particular. Sí. Es decir, que está modificando, es decir, cuando se apruebe el acta, nosotros hemos sostenido que no existe la ratificación del acta. O sea, porque usted solo puede ratificar lo que aprobó previamente. Y lo que establece la ley orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 61, específicamente es la aprobación del acta. Y en la aprobación del acta hay una parte en que usted puede específicamente hacer reconsideraciones, no al acta, sino a todo lo que está contenido en el acta para enmendar en cuanto a la verdad de los hechos. Obviamente el compañero, el doctor Marlon Lara hace una pregunta al presidente, el presidente, digamos, le dice que efectivamente ese inciso en particular estaba cambiado y entonces hace él la rectificación de ese voto en particular. No estaba cambiando su voto en general, él había votado en contra. Me parece que esto es una cuestión bastante superada, que sigamos hablando de las actas, de que si es condición aprobar el acta para mandarla a sanción presidencial. Nosotros consideramos que no se necesita la aprobación del acta para enviar la sanción presidencial y posterior publicación. Yo quisiera no meterme en ese asunto que ha sido totalmente debatido y afortunadamente esto lo va a decidir la Sala Constitucional. Más bien quiero ver un vaso a la mitad con agua, usted lo puede ver medio vacío o medio lleno. Yo quiero ver de aquí en adelante el vaso a la mitad del agua medio lleno. Esto nos va a permitir haber pasado esta etapa, nos va a permitir de cara a los 4 o 5 meses que tenemos antes de las elecciones generales, que podamos conversar, y eso es sumamente importante. Y todas, digamos, estas 3 semanas que estuvimos así en estira y encoge, quiero rescatar que la semana pasada pudimos conversar, sentarnos, y ahí estuvo el doctor Umaña, estuvo la doctora Johanna Bermúdez, y comenzamos a conversar. Y que pese a las diferencias, pudimos encontrar puntos de encuentro. Yo quiero también dejar establecido aquí que en ningún momento el Partido Salvador de Honduras puso sobre la mesa o condicionó su voto por una cuestión de ellos que estaban siendo objetos en el Consejo Nacional Electoral de aprobación de la inscripción de su planilla. Nunca fue un tema ese. Al contrario, es decir, estuvimos hablando de muchas cosas. En general, ellos han votado, pese a que fueron rechazados en el Consejo Nacional Electoral de manera patriótica, que estaba allí. Yo creo que uno tiene que ver, usted puede decir sí, un montón de cosas, sí, pero ayer afortunadamente hubo compañeros que no estaban a la hora en que inició la sesión. Inclusive la esposa del presidenciable, que es diputada del Congreso Nacional, y usted los ve que hablan y hablan y hablan, y entonces todo lo que hablan con sus hechos quedó demostrado que no estaba a la hora en que empezó las sesiones. Pero yo quiero destacar, y ojalá que este intercambio de ideas, este conversatorio, podamos establecer
cuáles son las leyes, cuáles son los proyectos de ley en que nos podemos poner de acuerdo, como la ley de colaboración eficaz, que me parece que es muy importante, y lo pongo ahí, sobre la mesa, un proyecto de ley que nos parece muy importante en que podemos converger todos aquí el día de hoy. Esta es mi primera participación, porque el pueblo hondureño nos está juzgando. Congreso Nacional, desafortunadamente, y los diputados y las diputadas, no tenemos, digamos, la mejor puntuación por parte de la sociedad. Y yo quiero manifestar algo, y lo digo más allá de las bancadas que cada uno representamos. Todos los compañeros que ven aquí, no voy a mencionar los partidos a los que pertenecen, yo puedo dar fe que son compañeros responsables, son compañeros que están allí a la hora en las sesiones, son compañeros deliberantes, cada uno defendiendo sus posiciones. A ninguno de los que estamos aquí los he oído que nos ofendemos. Entonces me parece que a veces unos cuantos hacen que la sociedad hondureña tenga del Parlamento hondureño una visión que no se corresponde, digamos, con la realidad. Sí. Abogado Mario Portillo. Fernando, mire, es importante decirle al pueblo hondureño precisamente y reiterar, ¿verdad? Ya esto ya fue publicado en el Diario Oficial, La Gaceta. Aquí lo que estamos prácticamente es haciendo una remembranza de lo que ocurrió ayer, pero tampoco podemos permitir que se mienta o que se trate de generar un discurso contrario cuando muchos de los diputados ya votaron a favor de estos proyectos. Por ejemplo, en el caso del préstamo de la Corporación Andina de Fomento, esos son préstamos de 260 millones de dólares que se va a utilizar y que ya está destinado exclusivamente para utilizarlo en el mejoramiento del corredor de Occidente. Es de que aquí va a ser beneficiado Chamelecón, Naco, Puerto Cortés. Todo esto es un trayecto que nos conecta con Guatemala, El Salvador, y que son 820,000 habitantes los que están programados que van a ser beneficiados con este préstamo y la inversión de mejoramiento de la infraestructura vial. Lo que no es cierto es que ese dinero se va a utilizar para campañas políticas. Yo creo que es importante que el pueblo hondureño tenga la certeza de que todo lo que venga de oposición en este momento es que Libre pretende utilizar dineros para la campaña política. En 4 años de gobierno ha demostrado el Partido Libertad y Refundación y este gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que los préstamos que se han obtenido se han invertido en lo que se ha dicho. Tenemos una cuestión de infraestructura increíble a nivel nacional, donde usted va a cualquier municipio, hay obras de infraestructura. Por lo tanto, yo quiero que quede claro precisamente que este préstamo ya tiene un destino y es precisamente el mejoramiento vial. Luego, pues sí, ser solidario con el doctor Umaña, con el partido PSH, hicieron un esfuerzo enorme para que se pudieran inscribir. No sabemos lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral, pero sí decirle que la oposición sí tiene y están resquebrajados porque hay un punto. Si ya no se piensa igual, entonces empiezan a señalarlos como que se aliaron con Libre, como que es que Libre les está pagando. Fíjense que, por ejemplo, en algún momento yo vi al candidato presidencial del Partido Liberal señalar a varios partidos que les dijo comunistas, tratando de vincularlos con una ideología que eso se ventilaba en los 80. Yo creo que vimos una campaña en su momento del Partido Nacional diciendo si Libre llega va a venir el comunismo. ¿Cuál comunismo, Fernando? Al contrario, nosotros rescatamos este país. Hace poco estuve en un evento entregando créditos por más de 16 millones de lempiras a productores en el departamento de Intibucá, en el municipio de Jesús de Otoro, y hablaba mucho con ellos y me decía, no hombre, si antes los bancos nos quitaban lo poco que teníamos, hoy Libre rescató Banadesa y un préstamo del 2% de interés. Eso no es comunismo, eso es rescatar, eso es invertir. Fíjense que Banadesa, voy a dar un dato así rápido, para que vea cómo es que hemos rescatado este país. Banadesa tenía una pérdida de 3.000 millones de lempiras. Cuando se llegó, prácticamente estaba por desaparecer. ¿Por qué no desapareció Banadesa? Porque no podían, porque estaba en la Constitución de la República. De lo contrario, hubiera desaparecido. Nosotros rehabilitamos, se dio dinero a Banadesa y hoy Banadesa tiene más de 2.000 millones de lempiras en 3 años y medio. Lógicamente nosotros encontramos destruido este país, no es fácil volverlo a la senda del desarrollo, pero hemos dado muestras que se quiere. Entonces,
tal historia del comunismo, el miedo que pretenden, que se pretendió en su momento y que siguen pretendiendo dar, eso no va a funcionar. Al contrario, yo hago el llamado a la oposición de que si vamos a ir a estas campañas en general, no tratemos de mentirle al pueblo porque, reitero, los préstamos no se pueden utilizar, Fernando, para campañas políticas. Eso implicaría que vayamos a la cárcel. Y finalmente, con lo que dice la doctora Johanna, vamos a perder, dice, vamos ya a prepararnos para 4 años de oposición. Y eso es importante que el pueblo hondureño lo vea. Ya hay un guión claro de la oposición, es Libre va a invertir dinero, Libre está comprando gente, Libre está preparándose para gobernar nuevamente, no van a soltar el poder, pero lo que ellos están claros es que el pueblo hondureño sí conoce los beneficios que se han obtenido con este gobierno y ya mentalmente se están preparando a sus adeptos para decir vamos a perder. Y eso solo demuestra que este gobierno ha hecho bien las cosas, Fernando. Pero sí, yo quiero contestar en eso, Fernando. Bueno, primero, yo no soy una mujer con miedo, ¿va? Yo soy una mujer valiente que lo he demostrado hasta ahora. ¿Va? A mí oí que miedo solo a Dios, ¿verdad? Ese es uno. Segundo, creo que es sumamente importante y realmente quiero también felicitar a Portillo. Uno tiene que defender su causa, pero mira a Portillo. Lastimosamente ahora andas en un carro donde muy probablemente no puedes bajar el vidrio del carro para saludar a la gente. Yo te recomiendo que vayas al mercado, a la barbería. Bueno, a la iglesia ya no, porque ustedes ya no creen en Dios, para que ustedes puedan escuchar a la gente. O sea, realmente la gente sabe que las condiciones económicas de hoy son realmente insostenibles. No hace poco el equipo de reflexión, Eric, un equipo de reflexión, hizo un análisis del contexto real de la percepción que tiene la gente sobre este gobierno. Y Eric, ese equipo de reflexión y de investigación, es un equipo con mucha afinidad ideológica, digamos, a favor de Libre. Y ahí es un documento muy claro, dice, 8.5 de cada 10 hondureños tienen claro que la gestión de este gobierno ha sido pésima. 8.5. Sí. O sea, no lo dice Johanna Bermúdez. Entonces yo sí creo que más allá de estarnos, como decía el abogado Barrio, vanagloriando aquí, es importante construir un vocabulario, una agenda que efectivamente nos conecte con la gente. Pero la única forma que vamos a hacer eso es conociendo las necesidades de la gente. Fíjese que una vez, de hecho nos pasó a nosotros una vez un alcalde que perdió, un alcalde nuestro que perdió una comunidad. De un alcalde que había pavimentado todo el municipio. Un alcalde que había pavimentado todo el municipio, llevó energía eléctrica al municipio, era un alcalde que cualquiera diría, wow, pavimentó todo el municipio, tiene energía eléctrica, va a ganar. Y para sorpresa es que el alcalde perdió. Entonces cuando se hace un estudio para investigar qué fue lo que pasó, es que la gente lo que quería era comer, porque no podía comer. La canasta básica estaba exageradamente cara, no tenía trabajo, los hijos no podían salir a estudiar porque no tenían dinero. Entonces sí es importante conocer las necesidades de la gente. Yo no dudo que es importante el tema de infraestructura, porque un país sin infraestructura no desarrolla, pero usted ha escuchado a la gente. Señora, aquí tenemos 2 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. Hoy día el estudiante. Y es cierto, tenemos temas importantes que debatir. La ley de empleo temporal, o la ley como ustedes le quieren llamar, una iniciativa de ley que va a venir a beneficiar a nuestros jóvenes, donde los jóvenes pueden trabajar, pueden estudiar, con todos los beneficios enmarcados en la ley. También a propósito de contar las historias. Mire que a raíz de que se haya eliminado la ley de empleo temporal, si usted va, antes los meseros eran contratados basados en esa normativa jurídica. Si usted va, se sienta en un hotel o un restaurante y habla con un mesero o en una feria, que a veces lo contratan por temporada, habla con un mesero y le va a decir, mire doctora, porque sí uno escucha a la gente. Mire doctora, es que antes cuando estaba la ley de empleo temporal, nos pagaban el día, póngale que 1,000 empiras. Porque el empresario nos pagaba basado en lo que decía la ley. Con la ley de empleo temporal, cuando se elimina, entonces hace un contrato a la persona como comerciante individual, entonces la persona tiene que pagar el 12.5%. Entonces ahora no le pagan los 1,000 empiras del día, sino que le pagan los 800 y pico, porque le restan menos porque le restan 12.5%. Entonces los meseros nos dicen, doctora, ¿cuándo nos van a aprobar esa ley? Entonces necesitamos una normativa jurídica y en eso tenga la plena seguridad que los vamos a acompañar, porque va a beneficiar a la gran cantidad de jóvenes que no tienen trabajo. Entonces sí hay temas importantes definitivamente. Sí. Y yo más bien quiero aprovechar este espacio. Y a mí me gusta cuando viene Barrios a lo fuerte, porque creo que firmemente, y se lo he dicho un montón de veces, que con él se puede construir. Necesitamos bajar la confrontación y generar propuestas realmente para el país. Hay temas importantes. Ley de empleo temporal. La ley Rosa, ¿sabe qué es la ley Rosa? La ley Rosa es una iniciativa de ley que fue construida con los jóvenes
de las universidades, que la presentamos nosotros, para que los insumos de la higiene de la mujer, como toallas sanitarias, tampones, etcétera, no paguen impuestos y la agreguen a la canasta básica. Llevamos meses pidiendo eso, ya está el dictamen de finanzas y no lo hemos discutido. Y eso es una ley que va a venir a beneficiar a las familias, porque en una familia, ¿cuánto se invierte al menos en toalla sanitaria? Aunque no lo crean, un montón de dinero. ¿Cuánto se invierten todo el año en esos insumos? Sí. Eso es una iniciativa de ley. Y tenemos sí varios temas que sí creo que es importante que lo tenemos que reenfocar. Así que aquí somos valientes, así que estamos de frente. Bueno, en este tema del acta entonces ya estamos claros. Sí, así es. Doctor Carlos Umaña. Bueno, usted, imagino, también quiere responder a algunas situaciones, pero después de su respuesta también yo quería consultarle, porque la advertencia del presidente sigue latente, la que dio en la cadena nacional. Ese no es un tema que ha pasado. Está también el tema de la ley de justicia tributaria, que es un interés directo de Libertad y Refundación. ¿Qué hubiera pasado ayer si se le ocurre al presidente someter, porque creo que está en tercer debate, ya la ley de justicia tributaria, pudieron haberla aprobado de alguna forma? Ahora, estas advertencias, lo que decía de la inhabilitación de diputados por 10 años, lo de también incluir a los suplentes en caso del quórum, que creo que eso sí ya no se va a dar, porque no creo que los diputados de la oposición vuelvan a faltar. Bueno, así decía antes, pero ha vuelto a pasar. Sobre estos temas, doctor. Sí, mire, la cadena nacional, y se lo hice ver a Luis, bueno, fue mi compañero de fórmula y le digo así, fue desafortunada, se lo hice ver, se lo escribí, y él me puso, vamos a conversar, porque considero desafortunadas esas declaraciones de él, y en cadena nacional, se lo he dicho. Yo soy muy transparente. Un día le dije a él, yo le voy a decir lo que yo considero que usted está haciendo mal, y esa amenaza vedada no fue correcta. Esa es una amenaza que, ¿qué sucedería? Póngale que solo lleguemos 80 diputados, no estén ni los suplentes, como aconteció ayer, que ayer faltaron propietarios y suplentes en algunas bancadas, y a él se le ocurra integrar un diputado en otro curul, y tenemos quórum. Basado en ese argumento, lo podría hacer. Entonces, yo considero que eso no es lo correcto, y se lo hicimos saber en su oportunidad. Pero ahora yo me quiero centrar más en la situación de construir. Yo le propongo aquí a mis compañeros diputados, ¿por qué no metemos ahorita las reformas electorales? Metámoslas. No van a afectar las próximas elecciones. Hagamos la segunda vuelta, porque necesitan ratificación de la subsiguiente legislatura, y se la dejamos a los otros diputados. Bajemos, metamos la reducción de los diputados, bajémonos a 100 o a 99. Quitémonos la inmunidad parlamentaria, el 117 de 2019, que nos blinda a los diputados. Modifiquemos la ley orgánica del Congreso Nacional y quitémosle los poderes omnímodos que tienen los presidentes del Congreso. ¿Por qué no lo hacemos? Eso es construir. Ahí le dejamos la papa caliente al siguiente Congreso, porque necesitan ratificación. Y algo muy importante, y que no necesita mayoría calificada, metamos la ley, la que dijo el abogado, de colaboración eficaz. ¿Por qué le vamos a tener miedo? El que no tiene cola no tiene que tenerle miedo. Estamos en tercer debate. Estamos en tercer debate. Sí. Entonces, licenciado Fernando Arteaga, eso sería construir. Yo estoy dispuesto. ¿Por qué no metemos la reducción de los diputados? Ahí hay 2 proyectos de ley. Solo necesitamos meterlo y que sea la subsiguiente legislatura. Porque no aprobamos los cambios en la ley orgánica del Congreso. Entonces, eso sería construcción. Y yo se lo digo, Libertad y Refundación quiere su ley de justicia tributaria. Lo he expresado públicamente. La ley es correcta en un 80%. Es correcta la ley. Hay artículos que nos preocupan, como el secreto bancario, como esto es lo que se llama la renta mundial. No nos queda claro, si bien es cierto, las remesas no están grabadas, no están grabadas, pero el remesador a través de la renta mundial, ahí queda una situación
porque lo que van a hacer es buscar a todos los hondureños, porque nosotros tenemos que suscribir un convenio internacional en el cual le va a decir, fulanito de tal es hondureño, está en tal país, generando tal dinero. Entonces, no sabemos, y eso le vamos a dar el tiempo, abogado Barrios, para que usted se exprese. Hay artículos, por ejemplo, el secreto bancario, que no nos quedan claros. Entonces, ese tipo de leyes, ¿por qué no las sumamos a lo que el Partido Liberal propuso y construimos una verdadera ley de justicia tributaria? Pero el problema es que Libertad y Refundación la quiere como ellos la tienen, y eso nos causa a las bancadas de oposición la suspicacia del problema que no vengan a invertir a nuestro país algunas personas. Le hemos propuesto, saquemos de la ley de justicia tributaria los call centers y hagamos una ley de los call centers, solo para ellos. ¿Por qué? Yo tuve entrevistas con gerentes de los... El problema de la ley de justicia tributaria es el destinatario final, pueblo hondureño. El destinatario final es quién es el dueño final y quién es el que recibe. ¿Cuál es la crítica principal? Porque nunca dicen cuáles son las 10 familias de manera oficial. No, ya se dijo ayer, se dio listado ayer. Estas personas, como persona natural, aparentemente no tributan, porque no lo sé. Ellos tributan a través de sus empresas y tienen exoneraciones. Entonces, ¿qué sucede con las acciones ahora, las que se llaman al portador? Libre prácticamente está desapareciendo la sociedad anónima y le van a dar un año para que esas acciones al portador las vuelvan nominativas y nos demos cuenta quién es el dueño verdadero de la empresa. Eso no le interesa a los empresarios de los call centers. A los empresarios de los call centers que son extranjeros no les interesa que se sepa quién es el dueño real de los call centers. Entonces, ¿por qué no sacamos y hacemos una ley especial de los call centers? Se lo hemos propuesto. ¿Por qué no protegemos todos los datos con una ley de datos? Se lo hemos propuesto. Entonces, sí podemos construir. ¿Por qué no hablamos de la ley de empleo por hora, que lo ha dicho la compañera Bermúdez? O sea, tenemos leyes que podemos realmente construir en estos 6 meses. ¿Por qué no nos mandan la ley de protección social para que la discutamos? Entonces, querida población hondureña, sí nos podemos poner de acuerdo. El problema es que a veces los 3 monstruos, que son los partidos grandes, utilizan la confrontación, el show y todo esto, cuando yo les quiero proponer que usemos realmente la inteligencia y que bajemos el grado de confrontación. Se lo sugerí muy respetuosamente a la candidata a presidenta de la República por el Partido Libertad y Refundación. Bájele al gas, abogada Ritzi, bájele al gas. Esos discursos de odio de clases, bájele el gas, ingeniero Nasralla, bájele el gas, papi. Esos discursos de confrontación, no, ya le dijo algo al candidato del Partido Liberal. Eso lo voy a aclarar porque entonces la situación es que le bajemos al gas. Mire Fernando. No es cierto. Y yo le agradezco como siempre a usted y a Raúl por invitarnos a estos foros. Yo estoy preocupado por la violencia que pueda surgir en nuestro país. Ahí se van a terminar maceteando en las calles y los políticos con finas bebidas espirituosas y finas viandas van a terminar poniéndose de acuerdo como siempre lo hacen. Entonces, bajémosle al gas, Congreso Nacional, aquí estamos de todas las bancadas, metamos las leyes de beneficio, construyamos, dimos un avance, abogado Barrios, usted estaba ahí, doctora Bermúdez, en la reunión de jefes de bancada, dialogamos, ¿verdad que dialogamos? Sí se puede dialogar. Esa conversación que así es, sí se puede, entonces... Eso es lo que le tengo que decir. Más allá, yo le agradezco la solidaridad a los compañeros de lo que está pasando con mi partido. Eso yo se lo dejo, se lo digo sinceramente, y si hay un Dios sobre la tierra, no hemos negociado absolutamente nada, y lo puedo decir. Lo mencionaron. Eso es nada más que sea el Tribunal de Justicia Electoral que decida si nosotros somos inscritos o no somos inscritos. Abogado Francis Cabrera. Cabrera. Voy a contestar, pero... No, es que había hablado un poquito también, doctora. Pero entonces, Francis, solo dame un minuto, por favor. Después te voy a dar más tiempo. Pero no quiero pasar porque soy la única dama aquí. Vaya, Francis. Vaya, gracias, Francis. Mire. Después van a decir que yo le doy más tiempo a uno. Primero, no he conocido yo un candidato como Papi a la Orden. Papi a la Orden es un candidato y ese señor, yo llevo años de conocerlo.
es un tipo que no confronta, es un tipo que escucha, es un tipo que le busca la forma de cómo encontrar soluciones a los problemas, pero jamás ataca, es un tipo que va de frente. Le voy a explicar lo que pasó el día del Botox. El día del Botox, porque se hizo famoso ese día. Botox. Y no debe decirse Botox porque Botox es una marca, toxina botulínica, mire. Bueno. Los periodistas lo agarran y le dicen, le agarran y le dicen, es cierto que usted es perdido o se pierde. Una cosa así le preguntan a él, ¿verdad? Y él le dice, no, yo soy un hombre real. Como puede ver, no me pinto en las canas, le dice, no uso votos, yo sé que por mi edad, o sea, papi. O sea, si él le preguntan, usted es un hombre real, como la gente dice que se pierde, ¿va? Que no. Entonces él dice, la gente dice que usted se pierde, entonces papi contesta, no, yo soy un hombre real, usted puede ver mis canas, no me pinto el pelo, no uso votos, yo soy yo, véame cómo ando. ¿Pero por qué aludía a eso, papi, doctora? ¿Ah? ¿Por qué aludía a eso? Porque eso es normal que a cierta edad cualquiera de nosotros puede decir, voy a usar toxina. O sea, eso es como, doctora, digamos, eso... Entonces, permítame, jamás mencionó un nombre, papi, jamás. Entonces todo el mundo a sobreentendió. Algo bueno, pero si está diciendo las cosas, mejor estamos las palabras. No, jamás, no. Déjela. Vaya, le voy a dar chance, pues vaya. Y eso uno, usted me parece que no es un hombre que confronta, así que no tiene nada que ver con lo del candidato, para nada. Bueno. Y de hecho, tuvimos una reunión, no me acuerdo, en ASJ creo, y ahí se encontró papi con Salvador, y ahí le dijo, papi le dijo a Salvador, disculpame, le dice, porque en realidad no estábamos hablando de vos en este momento histórico. Es que se ponen a hablar tonterías, pues tocan a pedir perdón. Quedaba viendo, cuando hablan tonteras después toca pedir perdón, ay, perdóname. Sí. No hablen tonteras para que no tengan que pedir perdón. Eso fue la verdad. Número 2, mire, el doctor me tocó algunos temas que me pareció interesante, pero son temas políticos. Yo sí creo que, y en eso coincido con el abogado Cabrera, que tenemos que en estos últimos 4 meses enfocarnos en temas que efectivamente le importan a la población. Cuando él habla de la ley, de las reformas electorales, de la segunda vuelta, esos son temas que le interesan única y exclusivamente a la clase política para ver cómo se queda o cómo se va. Pues sí. Sin embargo, hay temas importantes, creo yo, como dijo el abogado Francis. Por ejemplo, bajar el impuesto del 12 al 15%, le aseguro que eso va a venir a abaratar la canasta básica. Bueno. Son temas sumamente importantes. Entonces sí creo yo que tenemos que reenfocarnos nuevamente en temas de país. Bajar el impuesto del 12 al 15, usted creo que lo acompañaría. Del 15 al 12. Volver del 15 al 12, perdón. Del 15 al 12. La ley que presentó el Partido Liberal, quien lo subió. Sí, pero el Partido Libre dijo que lo iba a bajar. El Partido Liberal presentó una iniciativa de ley que era sobre la ley de empleo, quieren bajar lo que subieron. Temporal. Yo le doy la palabra, pero mire que estos aquí le están haciendo acuerdo, entonces no. Póngase pilas porque... Barrios, bajar el impuesto del 15 al 12. Ahora todavía, doctora, no se preocupe para que le dé la palabra al abogado Cabrera. El Partido Nacional lo presentó, es cierto, pero el Partido Liberal siempre lo criticó. Entonces, si queremos mejorar la canasta básica de la gente, esa es una gran oportunidad y una buena voluntad de refundación, de libertad de fundación, para beneficiar el bolsillo de la gente y la comida de la gente. Abogado Cabrera. Bueno, pues si va a mandar a pausa, mejor va a pausa. Porque si no me va a cortar. Aquí todos han hablado y a mí no me dan chance, pues. No, sí, le damos dar chance, no se preocupe. Bueno, abogado, usted sabe que le tengo mucho respeto, mucha estima, igual que a Portillo, y ambos son mis amigos. Yo no me refería a usted cuando decía vanagloriar, pero es evidente que muchos dirigentes de Libre y de su bancada se han vanagloriado, y les repito, no considero que sea algo de lo que debemos sentirnos contentos después de endeudar más al país con una tasa de interés altísima. Es una realidad, no es un argumento, es un hecho concreto. Usted decía que no hay delito, yo creo que sí hay delito, doctor, porque el asunto es cuando una autoridad es permisiva con un sector y con otro no. ¿Pero cuál es el delito? El presidente el abuso de autoridad, porque el presidente del Congreso usó una cadena de radio y televisión para decir que no podíamos cambiar el voto. Eso es algo arbitrario. No se puede cambiar el voto. Pero quedó demostrado en un video. No. Permítame, abogado, yo le dije a usted para que hable y yo le pido que sea conmigo también igual de respetuoso como lo soy con usted. Pero soy respetuoso, entonces, pero no lo que le quiero decir yo es, aquí ustedes aceptamos de que el diputado Marlon cambió su voto. Y de repente el voto del diputado Marlon en ese momento no era trascendental. De repente pasó de 65 a 66 votos. O de 70 a 71 votos. No, votó en contra siempre. Entonces lo que le quiero yo, ¿y qué pasa? Entonces, si lo hubiesen hecho 10 diputados, ese artículo o ese inciso cambia y cambia toda la ley. Por eso usted no puede mandar a publicar, porque usted no sabe si alguien se va a oponer en el acta. ¿Y dónde dice eso, abogado? Es el delito. ¿Dónde dice eso? Entonces, está claro que me dan la razón nuevamente. Por eso estaban preocupados por
aprobar el acta. Y por eso celebran aprobar el acta. Se puede mandar a publicar. No lo puede mandar a publicar, doctor, porque el acta es el instrumento que contiene el decreto, que da la certeza. Lo estoy retando públicamente que me diga en la Constitución donde dice, porque yo le puedo demostrar que la Constitución establece que una vez aprobado el proyecto de ley, tenemos 3 días para mandarlo al presidente. Y la Constitución que tiene usted manda a que se haga a través de lo que establece la ley orgánica del Congreso, que establece que se debe aprobar el acta. Nuevamente. Y usted no lo puede hacer. Miente nuevamente. No, claro que no. No dice usted debe de aprobar el acta orgánica. No dice que se haga a través de la ley orgánica. Permítame, no, es que quien miente es usted. No. Y por eso estaban apurados. Por eso lo estoy retando públicamente. Está bien, no hay ningún problema. Vamos a seguir avanzando. Todo proyecto decían de que el acta no importaba, ahora sí les importa el acta. Ahora sí corren a aprobar el acta porque les importa el acta. Porque saben de que están blanqueando el delito. Pero mire, ve, si vamos a ir a gritar a ver quién grita más, va a estar complicado el programa. Yo les pedí el espacio para hablar, pero si no me dejan hablar, entonces, vaya, pues, me voy si quieren, solamente hablan ustedes. Pues. Vaya pues, yo entonces... Artículo 215. Permítame, doctor, es que aquí usted no dirige, que entonces dijo que me iba a dejar hablar. No, señor. Vámonos por... Permítame, señor. De la Constitución. Aquí la situación es la siguiente, el acta se debe de aprobar no porque es el instrumento que contiene todos los decretos. Yo no estoy mintiendo, doctor. Vamos a ver. Mire, es la verdad de las cosas. Diga el artículo que dice eso. Permítame, doctor. En una corporación municipal, ¿cuál es el documento de contenido que aprueba la corporación? Permítame, doctor, hombre, si vamos a estar gritando va a estar complicado. Municipal tiene la ley de municipalidades. Usted es un hombre maduro, usted es un hombre que tiene esa habilidad, esa madurez. No vengamos aquí a gritar porque la población... Pero tampoco a mentir. Permítame, que no estoy mintiendo, doctor. Usted dice que estoy mintiendo yo. Pero esa esa es su verdad, no mi verdad. Permítame, doctor. Es que si vamos a estar así va a estar complicado el programa. No, no está permítame. Un programa de debate. Ustedes no dejan hablar, hombre. No, es que mire, para que exista comunicación, doctor, tiene que primero hablar uno y después habla el otro, para que nos podamos entender. Si hablamos todos al mismo tiempo, no hay comunicación. Yo creo que ese tema lo podemos comprender aquí todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo hable, ustedes hacen silencio. Cuando ustedes hablan, yo hago silencio. Así vamos a tener comunicación. Se fija qué complicado es, que hay que venir a establecer estas pequeñas cositas a un foro porque no podemos hablar. Yo creo que vamos a bajarle un poquito a esto. Vamos a tener un poco de serenidad, un poco de respeto. Y vamos a proseguir con el programa porque yo creo que es importante que hablemos. Pero bajo esas reglas, ¿va? Si no tenemos reglas, hermano, está complejo esto. Entonces, hay que quedar claro entonces que nos dan la razón nuevamente la importancia del acta y la importancia de aprobarla. Esa es la realidad de las cosas. No lo digo yo, lo dice la realidad. Por otra parte, la doctora está aquí a la par mía, está aquí a 1 metro de distancia. Estamos cerquita, ustedes lo pueden ver en televisión. Y cuando platicaban y hacían referencia al PCH de que ellos votan, pues como tienen ellos su criterio y nosotros lo respetamos y establecen de que el PCH nunca insinuó nada respecto de la inscripción de su partido. Sí, el problema que yo tengo aquí es la palabra de la doctora Bermúdez. Lo dijo. Permítame, doctor. Y a nosotros, nuestros jefes de bancada, nos dan siempre un detalle de cada reunión que se tuvo. Y aquí la doctora dice de que el PCH sí puso sobre la mesa. No es cierto. Permítame. Es que mire, cada quien tiene su turno de hablar. Yo no estoy diciendo eso, le estoy diciendo que mi jefe de bancada me informó que el PCH puso sobre la mesa el tema de la inscripción del partido. Me lo dijo mi jefe de bancada, yo tengo que creerle a él. Y aquí también me lo dice la doctora Bermúdez. Solamente lo dejo ahí. Si es verdad o es mentira, pues ustedes lo sabrán, pero solo lo estoy diciendo, ¿verdad? Es hasta ahí nada más, porque tengo que contestar a este tipo de cosas. Ahora, ayer, por ejemplo, se aprobó el acta. Y hablan de que no llegó que llegó el otro, y que se hizo esto, y que hubo acuerdo, y que no hubo lo otro. Y el diputado Portillo también decía. Pero vos sos mi compañero a la par en el curul. Y vos no estabas ahí. Estaba su compañera que es la diputada Doris. Es correcto. Es la diputada Doris, que es mi amiga, es gente de la parva, y conversamos y compartimos esto. Pero, diputado, usted no estaba ahí. Usted no me puede venir a decir a mí lo que pasó, lo que no pasó. Ey, es que pero público, usted no estaba ahí. Entonces, no, es que
aquí vamos a... No, es que lo que es público es una cosa. Ahora venimos a hablar lo que vivimos ahí, lo que pasamos ahí. Pero venir a hablar lo que nos contaron, eso es un tanto irresponsable. Y te lo digo porque te tengo aprecio, pues, somos compañeros y compartimos. Pero vos no estabas en la sesión ayer. Ahora, bueno, pero mi voto estaba representado ahí. Sí, no, yo estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Así que ahí, y por otra parte, Portillo dice que no se hace política con los préstamos. Claro que se hace política con los préstamos, señores. Es más, y me acaban de mandar aquí un mensaje en mi departamento de Copán, aquí mando saludos. Con Banades, sin Copán no hay fondos de Banades, hombre. Ahí no hay apoyo, no hay ayuda. Y aquí me lo dicen los productores, no me lo invento yo. Ajá, y cuando sacan un préstamo el gobierno, y dice a regalar bonos, y dice a regalar esto y regalar lo otro, y llegan los diputados, llegan los alcaldes, y eso no es hacer política. Claro que es hacer política. Y ojo con eso. Ayer fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner por temas de corrupción. Argentina, hermano. Entonces, está bien. Yo no digo que sea Honduras, solo digo que tenemos que ver los espejos para que no cometamos esos errores. Gobierno socialista de Argentina, que dejó a Argentina en la bancarrota. Pero solo lo digo para que como políticos podamos tener espejos y poder aprender. O no se trata de eso esto, de poder aprender. Sí. Yo creo que es importantísimo. Por otra parte, el abogado, el doctor Umaña decía, es cierto, tenemos como políticos que pedir a la clase política que le bajemos un poquito el tono para que nos podamos entender, para que podamos hablar. Pero yo les voy a otra cosa, aquí todos somos políticos y todos tenemos una bancada a quien representar. Yo le hago mis sugerencias a mi candidato, que es Salvador Narrala. Doctor Omaña, usted hágale de sus sugerencias a su candidato, no sé si tienen candidato presidencial o no, pero preocúpese por su partido, en venir a vender su partido. Yo vengo aquí a decir, Salvador Narrala es el presidente de Honduras, el Partido Liberal van a las elecciones. Y no vengo a hablar en mal ni de su candidato, ni del suyo, ni del de ustedes. Yo vengo a hablar de mi candidato cuando tengo que hacer las advertencias, porque soy respetuoso con todos ustedes. Lo que hagan los demás candidatos a mí no me importa. Me importa lo que sigue haciendo, lo que está haciendo Salvador Narrala, recorriendo el país con éxito, con triunfo, llevando alegría, llevando esperanza a este pueblo. Entonces, yo lo digo con mucho respeto, ¿va? Entonces, sí podemos construir, pero entendamos una cosa, doctor, doctora, y los compañeros lo saben, la agenda no la llevamos nosotros. Y cuando queremos proponer algo a través de una moción de orden, para que el Pleno sea quien decide, nos niegan la palabra. Y lo digo con propiedad porque yo he intentado presentar mociones de orden para abordar temas que considero que son mucho más importantes y que en ese momento no es el presidente ni la junta directiva quien debe de decidirlo, es el Pleno. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando saben que va a pasar eso, no le dan la palabra al diputado. Cuando para eso fuimos electos, para pedir la palabra, para hablar, para exigir, para opinar, pero no nos dan la palabra. Entonces, si tenemos el ánimo de construir, claro que sí, ustedes lo saben. Cuando hemos considerado que algo es correcto, les hemos acompañado, no hemos tenido el menor problema. Ahora, cuando tenemos problemas como la ley de justicia tributaria, les decimos, platiquémoslo, construyámosla. El doctor decía que en un 80% está de acuerdo. Miren, yo considero también que hay muchas cosas buenas en esa ley. Sí. Y yo estoy de acuerdo en que debe de existir justicia. Así es. Y por eso el Partido Liberal presentó un proyecto de justicia tributaria. ¿Por qué no los unimos? ¿Por qué no buscamos cómo hacer un solo proyecto? O vaya, busquemos cómo construir un solo proyecto. Y mi única preocupación en la ley de justicia tributaria es el siguiente. Que en el momento que el empresario pague más impuestos, el consumidor final será quien pague ese dinero. Es decir, el empresario dice, voy a pagar más impuestos, ahora tengo que subirle el precio a mi producto. Por lo tanto, el consumidor final será el que pague más. Ese es el único problema que yo estoy visualizando y al que me gustaría que juntos le buscáramos una solución. Entonces, le repito, esto se trata no solamente de ver el problema. Yo le contesto. Se trata de que juntos busquemos la solución para que al final del día no nos sintamos que un partido fue el ganador, una bancada fue la ganadora, pero que en realidad quien pierde es el pueblo hondureño. Muy bien. Por anteponer el ego, por anteponer el orgullo, por anteponer lo que yo pienso a la fuerza, a las patadas, y porque yo tengo el poder, y porque yo soy el que manda. No, señores, cuando salen del poder es el problema.
Los empieza a seguir la fiscalía, los empieza a vigilar otros países. Ese es el problema. Eso es lo que queremos evitar, lo que queremos aprender como políticos que no siga sucediendo. Sí, perfecto. Barrios, correcto. Brevemente, yo... Sí, no se preocupe, tenemos todo. A mí me encanta argumentar. Y me parece esto muy importante, la preocupación del doctor Cabrera de que la ley de justicia tributaria, el consumidor final no pague el incremento. Cuando uno lee la ley de justicia tributaria, doctor Cabrera y televidentes, por eso es importante leer y analizar. La ley de justicia tributaria está destinada a las empresas que han sido exoneradas por más de 40 años en el país. En realidad, no tiene un impacto sobre el consumo interno del país, porque va dirigida a las empresas que exportan. O sea, no va dirigida a empresas que están, digamos, normalmente pagando los impuestos. O sea, quitémonos eso de la cabeza. Por eso digo yo que hay que leer. Entonces, eso no va a tener un impacto, digamos, en el consumidor final. El 90% son todos los regímenes de exoneraciones que son 100% de las empresas exportadoras, que no dejan su producto en el mercado interno. Esto es lo primero que tenía que decir. Lo segundo, y sobre la ley de justicia tributaria. Efectivamente hay un proyecto de ley que presentó el Partido Liberal, doctor Umaña y doctor Cabrera, y allí la comisión hemos incorporado de esas observaciones que hizo el Partido Liberal alrededor de 12 cambios. Ahí están, en la ley de justicia tributaria. Es decir, yo los invito a ustedes que ahora que estemos en el tercer debate, cada vez que se lea uno de los artículos podamos, digamos, ver dónde están las incorporaciones del proyecto de ley del Partido Liberal en el dictamen final que ha presentado la comisión que dirige el doctor Hugo Noé Pino. Otra cuestión que me parece importante que son las acciones al portador. Eso en realidad, doctor Umaña, ya no se utiliza en el mundo. O sea, más bien Honduras es de lo que se ha quedado, digamos, rezagado, porque bajo las acciones al portador no se pone el nombre de la persona. No se conoce el destinatario. Y eso más bien permite el lavado de activos. Las sociedades anónimas siempre van a seguir funcionando como sociedades anónimas, pero necesitamos que sepamos que Carlos Umaña tiene 10 acciones en esa sociedad humana, en esa sociedad anónima, porque usted recibe un beneficio y tiene que pagar impuestos. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un empresario importantísimo en San Pedro Sula, pero bajo esa modalidad de acciones al portador, paga más impuesto usted que está en una NOM. Y ese empresario importante de San Pedro Sula, que tiene alrededor sus empresas los últimos 5 años, alrededor de 3.000 millones de dólares en ganancias, él de manera como persona natural ha reportado que no ha tenido ganancias. Entonces es injusto que este empresario, que sus empresas ganan 3.000 millones de dólares en los últimos 5 años, diga que no ha tenido ganancias de manera natural. Eso es injusto. Por eso estamos, digamos, pidiendo, y además es un estándar que nos lo están pidiendo para no entrar en esta política de lavado de activos. Pero lo podemos discutir, otras leyes. y lo podemos discutir en el Pleno del Congreso Nacional al momento de este tercer debate, un poco para explicarlo mejor. Y yo no quería referirme a este caso de las actas, porque como decía va a ser la Sala Constitucional, pero solamente hay 2 artículos en la Constitución de la República que se refieren a esto de las actas. Fernando, el 215, y lo apuntan por favor, ¿y qué establece el 215? Puntualmente dice: todo proyecto de ley, al aprobarse el proyecto de ley por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo. Una vez aprobado, a más tardar dentro de los 3 días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción presidencial. Ya está. No le dice que debe haber pasado 3 días después que ha sido aprobado el acto. Nunca lo dice. Entonces, ese es un artículo constitucional. Y ese artículo constitucional debe regularse en la ley secundaria.
¿Cuál es la ley secundaria? La ley orgánica del Poder Legislativo. Ese artículo 215 está referido al artículo 73. En el artículo 73, ese artículo en especial, el artículo 73 vuelve a decir exactamente lo que dice el 215. Esto lo dijo el constituyente. Todo proyecto de ley, al aprobarse el proyecto de ley, nunca dice el acta, por el Congreso Nacional, adopta la forma de decreto y se envía al Poder Ejecutivo a más tardar después de 3 días de haber sido votado. ¿Qué? El proyecto de ley, no el acta, a fin de que éste le dé su sanción presidencial. O sea que tenemos los dos artículos, tanto de la Constitución como de la norma secundaria, que nunca alude como condición sine qua non para publicar un decreto que ha sido aprobado en el Congreso Nacional, la aprobación del acta. Y en aras de la objetividad, lo que establece la oposición como condición para la publicación, que es la aprobación del acta, está contenido en el artículo 61, en el párrafo segundo. O sea, el acta no tiene que ver, y ya lo establecen los dos artículos, condiciones para la aprobación y publicación de los decretos ley. No los pone como condición, y eso hay que establecerlo. Eso en derecho constitucional se llaman normas referenciales o normas interpretativas de referencia, es decir, que la norma lo manda a una ley secundaria, así que no hay eso. Lo que establece sí el artículo 61, que es uno de los argumentos de la oposición, en el segundo párrafo, es que una vez leída el acta de la sesión anterior, pero la sesión anterior, ¿cuál fue? Donde se aprobó el decreto ley, que no tiene que ver, es una sesión posterior a la aprobación del decreto ley, que ya se envió, además ya se envió al Poder Ejecutivo para su sanción y su publicación. Una vez leída el acta de su sesión anterior y antes de ser aprobada, ¿aprobada qué? El acta, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos. Eso tiene que ser de forma y se hagan correcciones de redacción. Yo no quiero imponer esta verdad, porque ya dije que esto lo va a decidir la Sala Constitucional, pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en cuestiones como la ley de justicia tributaria. Es una ley que no va a afectar a los consumidores finales porque no se grava ningún producto. Al contrario, tiene beneficios importantes para los micro, para los medianos y para los pequeños empresarios, porque han competido de manera desigual los grandes empresarios, estos 25 grupos empresariales, en función con los que generan mayor cantidad de empleos, que son los micro, los medianos y los pequeños empresarios. Así que me parece que es importante entrarle a la ley de justicia tributaria. Por supuesto que hay que discutirla en este tercer y último debate, para que no se dé la impresión que la ley de justicia tributaria va a desincentivar o no va a incentivar la inversión de capital privado y nacional en el país. Sí, diputado Portillo. Bien, Fernando, fíjese que es bien interesante la cátedra que nos da el compañero Barrios, porque precisamente al final en este país, cuando el legislador promovió este tipo de leyes, artículos, es precisamente para que no caigamos en este tipo de debates estériles, sino que específicamente nos remitamos a lo que la Constitución de la República dice. El detalle es que cuando llegamos al Congreso se empiezan a hacer algún otro tipo de interpretaciones. Pero yo quiero decirle que, por ejemplo, incluso cuando el presidente Redondo, y usted lo mencionaba y lo preguntaba, habló sobre la expulsión o suspensión de diputados, es precisamente porque la ley lo establece. Él no lo está inventando, él no lo está sacando la manga de la camisa, ni tampoco es una cuestión para amenazar. ¿Qué hubiese sucedido si no se advierte y no se le informa a la población? Muchos diputados no siguieran asistiendo al Congreso con el objetivo de que no se realizaran las sesiones, y así podríamos haber pasado el resto del año. Lo dijo la doctora Johanna, si el presidente no lo dice, no hubiéramos caído, dice, en ir a la sesión el día de ayer. Yo, tal vez, doctor Portillo, y esto para los compañeros, sí. Ahora, esto no es una decisión que la tome el presidente de manera unilateral. Qué bueno que lo salva, y qué bueno que su prudencia lo hace valer, ¿verdad? Y no dejarse llevar por lo que le digan. Repita esto, diputado. Qué bueno por su criterio. Ahora, aplaudo su criterio. Solamente explicarle, por respeto a los compañeros, ¿verdad? Esta decisión de inhabilitar a un compañero
Es una decisión unilateral del presidente del Congreso Nacional. Él tiene, es decir, esto se establece en el artículo 197, segundo párrafo. Así es. Los diputados que con su inasistencia y abandono injustificado de las sesiones dieren motivo a que no se forme el quórum o se desintegre este, serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de 10 años el derecho de optar a cargos públicos. Pero dígaselo redondo para que no haga eso en televisión y que en ridículo. Entonces, este artículo, volvemos a lo mismo, este artículo que es de orden sustantivo, tiene que remitirse a una norma secundaria que nos diga quién hace eso, cómo se hace eso. Es correcto. Entonces, la ley orgánica. ¿Quién puso a los congresistas o quién le dio ese poder de representación? El soberano. El soberano que es el O sea, pueblo. en derecho constitucional, el que pone, quita. El que pone, quita. ¿Cuál es la ley secundaria que reglamenta esto? La ley de juicio político. Cualquier congresista, para que se aplique este Congreso, debe ser sometido a un juicio político. El pleno del Congreso. Y son 86. Continúo. Entonces, finalmente, ese libreto de la oposición de querer decir que es que se está persiguiendo, no es cierto, porque lo establece la Constitución de la República. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de la oposición, ¿verdad? El discurso de la oposición es un discurso que todavía no logran coincidir. Es más, muchos medios de comunicación hoy cuestionaban cuál es el papel de la oposición en el Congreso de la República. Yo, por ejemplo, siempre he admirado a Francis, ¿va? Yo le digo a Francis, tiene la capacidad de atacar a PSH, al doctor Umaña, luego ataca a la doctora Johanna diciéndole que son cobardes, pero después les da un espaldarazo. Óigame, dice que... No digas eso, porque yo no he dicho eso, nunca les he dicho yo cobardes, ni lo haría. No. Pero yo quiero decirle algo, fíjese que, por ejemplo, es una cuestión muy interesante si la oposición y sobre un partido de oposición ese discurso de ataco a mis compañeros pero después les doy un abracito, eso tenemos que tener cuidado. Nosotros, al contrario, fíjense que en el caso nuestro, por ejemplo, decir, no estaba el diputado Portillo ayer en el Congreso, viene por cuestiones que escuchó, óigame, fíjense que es una irresponsabilidad porque nosotros tenemos diputados suplentes, yo estaba en otra cuestión por allá, siempre de gobierno. O sea que no estabas. Importante. Y pero no a diferencia mía y de muchos de oposición, la ventaja es que nosotros trabajamos en compañerismo. Para eso están los diputados suplentes, trabajamos como compañeros. O sea que no ¿Qué culpa tengo yo que otros diputados se peleen con sus candidatos suplentes pero ni tan siquiera los dejen que se sienten? ¿Pero estabas o no estabas? Escúchame, estaba mi diputada, el voto de Itibucá estaba resultado. Pero ahora, mira este discurso. Reitero, le da un golpecito y luego los abraza. Y luego viene y le miente al pueblo hondureño y le dice, en Copán no se están dando ayudas. Óigame, si en Copán es donde una gran cantidad de inversión pública la que hay. Y yo le voy a decir algo, fíjese que es importante que el pueblo hondureño se dé cuenta que el discurso, en este caso, dice yo vengo a representar al Partido Liberal, vengo a representar al candidato presidencial. Óigame, o sea, ese discurso de venir a mentir, entonces es una instrucción clara del candidato al Partido Liberal. Ojo con eso. Recuerden que Narral en su momento le pidió, cuando había una alianza, le pidió que le dieran 2 años para ser presidente. No respetan la Constitución, desconocen la ley, le mienten al pueblo hondureño y sobre todo el hecho de venir a decir acá, no queremos que candidatos entreguen, no queremos que alcaldes entreguen un beneficio. No es que entreguen los alcaldes, es que se oponen al beneficio que está recibiendo el pueblo hondureño. Se oponen a que la población tenga un pequeño estímulo, que eso es en realidad el objetivo. Ojo que si llegan al poder van a quitar todas las ayudas sociales que se ha estado dando. Lo poco que el pueblo hondureño puede recibir lo van a quitar al llegar a ser gobierno. Mucho cuidado de llevar gente que desconoce, que miente y que desconoce la Constitución, que desconoce las leyes, pero sobre todo desconoce el beneficio que se está dando en sus departamentos. Portillo, vos que hablas de órdenes. Si vos y yo nos trataron de traidores por no seguir una orden. Acordate de eso. O sea, yo no sé qué venís aquí a hablar. Si vos te han despedazado tu departamento de aquí por ser traidor como yo. Oiga, ahora el tiempo nos dio la razón y nos dijo que teníamos razón al final, no hay razón. Esa es la realidad. Al final, fíjese que en su momento, fíjese que nosotros teníamos un objetivo muy válido.
Pero ¿qué pasó? Cuando empiezan a representar y a hablar por los intereses del gran capital, en ese momento tuve que decir yo, señores, permiso, yo me retiro, yo no voy a estar en contra de un gobierno que luchó la gente en las calles, que dio su vida para poder llevar, y ahora vamos a tener un discurso de atacar a un gobierno legítimo. No, yo estamos apoyando, es que no podemos venir a vestir, hermano, no podemos venir a vestir. Al final, lo que tenemos que venir aquí es ser objetivos. No, yo igual, por eso te digo, al final no podemos mentir, no podemos mentir, no hay orden, no hay tales órdenes, hay un proyecto político, hay un proyecto por el que se luchó, y por eso no vamos a traicionar esos principios. Nosotros debemos de ser respetuosos con lo que la gente luchó en las calles, y la gente luchó por llevar beneficios y para que este país se enrumbara, y no para volvérselo a entregar a entes que representan los intereses yanquis, los intereses del gran capital en este país, los intereses de los que evaden los impuestos en este país, porque la ley tributaria de justicia tributaria no es para cobrar más impuestos, es para evitar que aquellos que están evadiendo impuestos y que han estado exonerados por más de 40 años los paguen. Aquí a nadie se está atacando. En eso estoy de acuerdo. No, totalmente. En eso estoy de acuerdo. Habría que verlo entonces. No, claro que sí. Tenemos pausas pendientes, mensajitos. Por alusión, quisiera solo lanzar y que la contesten después de la pausa. Aquí han dejado en el imaginario que nosotros pusimos en una sesión de jefes de bancada en la inscripción del Partido Salvador de Honduras. Es más, yo mismo, hoy voy a ir a confrontar al abogado Tomás Sarmiento y confronto aquí públicamente a Johanna, porque ella estuvo en las 2 reuniones de jefes de bancada y aquí estuvo el abogado Barrios, y jamás el tema del partido salió a reducir, fue una condición. Lo que sí dijimos es que nos extrañaba la posición del Consejo Nacional Electoral, porque ese día todavía estábamos en periodo de subsanaciones y nos extrañaba que había salido un consejero a decir cosas que eran impropias de su cargo, pero jamás, nunca pusimos el Partido Salvador de Honduras. Entonces, como una condición, aquí le voy a dejar la palabra a la compañera Johanna. Y ya vamos a hablar también porque, bueno, se nos va el tiempo y aparte ya vienen las elecciones, hay que hablar un poquito también sobre este proceso. ¿Cómo está la situación política en nuestro país? Rápidamente, buen día, Fernando, dice Gilberto Ríos, no tenemos ninguna afinidad ideológica con el padre Melo. Siempre en sus encuestas nos pusieron perdiendo aún en el 2017 con el megafraude de Juan Orlando. Los jesuitas tuvieron una época progresista en Honduras, ahora también son neoliberales. Saludos a sus distinguidos invitados, me dice otro televidente. Decirle a la doctora Johanna Bermúdez que la ley de empleo por hora solo benefició a los empresarios. Yo trabajé bajo esa modalidad y yo no tenía ningún beneficio. Jamás recibí 14avo o aguinaldo, y peor, prestaciones, solo sirve para explotar a los empleados. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, avanza el tiempo rápidamente. Se ha comunicado con nosotros la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Doctora, buenos días, está en sintonía de este programa y tiene un comentario al respecto sobre la situación en el Congreso Nacional. Buenos días. Sí, muy buenos días, un saludo a sus panelistas. Sí, quiero hacer un comentario referido a las inconsistencias que vemos y que no hemos obtenido respuestas de las intervenciones que hemos escuchado. Vemos al menos 3 tipos de inconsistencias entre el debate que hubo previo al día de ayer que aprobaron el acta y el desempeño de los partidos que están ahí representados. Primero, fue una inconsistencia publicar la adhesión al CAF sin estar aprobada el acta en que se aprobó esa ratificación o esa incorporación. La inconsistencia de haber aprobado un presupuesto electoral en un acta donde había un tema que estaba todavía en polémica. La inconsistencia de ayer de haber aprobado un acta conteniendo temas que habían sido ampliamente cuestionados. De lo que hemos escuchado, hubo al menos un número relativamente alto de diputados del Partido Nacional que no se hicieron presentes, ni sus suplentes. Hubo otro grupo de diputados del Partido Liberal que tampoco estuvieron presentes,
ya sea porque llegaron tarde o porque no asistieron, y cuatro diputados del PCH que votaron a favor, y según lo que ha trascendido, fue el diputado Umaña, el diputado Ramírez, la diputada Ligia Ramos, el diputado Matthew, y que no llegó la diputada Fátima Mena. Eso es al menos lo que se maneja públicamente. Estos últimos nombres no los hemos visto en los medios de comunicación, pero sí trascienden las redes y sí en la fotografía que hemos visto del Parlamento. De los otros dos partidos sí trascienden los nombres, inclusive en los medios de comunicación ya los han publicado. En ese sentido es importante que cada partido, por lo menos para la ciudadanía, que cada partido pueda explicar si fue una posición de partido político el que no asistieran, si fue el partido el que decidió no asistir, si fue el partido, como en el caso del PCH, si decidió aprobar y por qué razones. Porque en sentido estricto los diputados están ahí por una representación de la ciudadanía que los eligió y ellos se deben a esa ciudadanía que los eligió. Voy a contestar yo. Y luego también, por último, creo que si no hay una explicación convincente de esto, lo que se percibe es una burla, porque hay un pleito prolongado de 5 semanas al menos, y en otros casos más, y luego pareciera que no pasa nada, se da vuelta a la página, y hay una impunidad social también. En ese sentido, yo solo quiero recordar lo que pasó en El Salvador. En El Salvador, los partidos políticos desaparecieron prácticamente por esa burla social que tuvieron hacia la gente. Y ojalá que los diputados se miren en el espejo salvadoreño cuando desapareció Arena, desapareció el FMLN y ahí se constituyó un partido único, porque la gente se pregunta, ¿y para qué voy a seguir votando por los mismos si al final van a ser lo mismo todos? Mejor tengamos un solo partido que nos cuesta menos. Así que una reflexión para ustedes que tienen la responsabilidad de que esos partidos que representan sobrevivan o que la gente realmente deje de votar por partidos que no defienden intereses del país. Muchas gracias. Gracias, doctora. Rapidito le contestamos a la rectora. Solamente sobre lo que la rectora Julieta Castellanos le llama inconsistencia. Yo quiero ser objetivo. Es inconsistencia, desconocimiento del derecho constitucional. Yo explicaba que tanto el artículo 215 de la Constitución de la República como el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que son las que regulan el trámite de aprobación de un proyecto de ley a un decreto ley, ambos establecen que una vez aprobado el proyecto que se convierte en decreto, tiene 3 días el Congreso Nacional para enviarlo al Poder Ejecutivo para su sanción y posterior publicación. Ambos artículos, tanto el artículo 215 como el artículo 73, que en derecho constitucional se llama norma referencial, nunca aluden como condición sine qua non la aprobación del acta para la publicación del decreto ley respectivo. Y yo entiendo que es sumamente vencer paradigmas, es sumamente difícil. Durante 40 años se estuvo haciendo este trámite en el Congreso Nacional de la República, pero no había habido una interpretación de manera diferente. Yo no quiero decir que nosotros, los que interpretamos de esta manera, tenemos la verdad. Quiero ser respetuoso. Sí. El último intérprete es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Me decía también, abogado, que quería contestar. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con doña Julieta, en efecto. Son inconsistencias, son vicios, y por eso es que mi teoría personal y la de mi bancada siempre ha sido que este tipo de proyectos, decretos, son objeto de inadmisión de recurso de inconstitucionalidad por cuestión de forma, porque no han atravesado el proceso legislativo correcto. Ese era el tema. Usted no puede mandar a publicar. Porque ¿qué pasa si tenemos 10 decretos en un acta? No la hemos cerrado y los mandamos a publicar. Y entonces, en el cierre del acta, ¿qué es lo que vamos a aprobar?
Esto es la lógica procedimental. No dice si ya está publicado y ahora qué vas a enmendar, qué vas a corregir, qué vas a decir si es verdad o es mentira. Entonces, por eso se debe de seguir el proceso y por eso es objeto de un recurso de constitucionalidad por cuestión de forma. Eso es lo que hemos mantenido nosotros y estamos de acuerdo con la doctora. Sí, doctor Totalmente de acuerdo. Ya vamos con yo quiero darle la respuesta a la exrectora, de la cual gozamos de mucha consideración y respeto. Ella nos lo ha dicho personalmente. Quiero decirle que fue una decisión partidaria. Voy a excusar, porque la Constitución dice con debida excusa a los diputados. La abogada Mena fue llamada de urgencia al Tribunal de Justicia Electoral para subsanar el recurso de apelación que interpusimos. Es lógico que no podía asistir. El compañero Osman estaba de viaje, también está debidamente excusado. Y tuvimos nuestro suplente, que es la única que nos queda en el Congreso, en el hemiciclo. El resto de los diputados fueron integrados en ausencia de dos compañeras que ahora pertenecen al Partido Liberal, porque no estaban ni sus suplentes tampoco. Entonces, el presidente del Congreso en su atribución puede llamar a cualquiera de estos. ¿Por qué votamos a favor del acta, distinguida exrectora? Porque simple y sencillamente fue un acuerdo en el cual ya estaba publicado en la CAF, se le advirtió al presidente del Congreso Nacional, el Partido Salvador de Honduras votó siempre en contra de los préstamos de la CAF, pero al estar ya publicados, dejamos en claro que hacia los préstamos de la CAF, porque tiene vicios de nulidad desde el inicio, se iba a meter un recurso de inconstitucionalidad, pero que el presupuesto debía ser aprobado y que nadie debería de torpedear el presupuesto aduciendo que el acta no estaba aprobada o que en esa acta estaba incluido. Ese fue un razonamiento jurídico que nos tomamos mucho tiempo y estamos asumiendo la responsabilidad del Partido Salvador de Honduras. Esa es la realidad. Votamos para que no quede ni un ápice de que nadie vaya a la Corte Suprema de Justicia a meter un recurso de inconstitucionalidad contra el presupuesto. Que quede bien claro. Nosotros incluso hemos dicho al Partido Nacional y al Partido Liberal que si desean que los acompañemos en un recurso de inconstitucionalidad, lo haremos. O sea, contra la CAF, no contra otra situación. Perfecto. Doctora, para que vayamos terminando con este tema. Sin duda, gracias, señora rectora, y efectivamente, por eso nosotros como bancada en oposición estuvimos ahí presentes, respaldando lo que habíamos estado mencionando. La forma irregular en que se mantuvieron esas actas y la forma irregular en que se fueron haciendo el proceso legislativo, teníamos que definitivamente votar en contra. Es la primera vez en la historia que mandan a publicar un decreto tan delicado como es el préstamo del CAF. Y más allá del tema del préstamo del CAF, es importante reiterar la forma en que el CAF, en que Honduras se adhirió a la Corporación Andina de Fomento es totalmente irregular, porque cuando se envió el convenio no obtuvieron el número de votos. No obtuvieron el número de votos. Así que por eso nosotros siempre dijimos el Código Penal se aprobó así. Por eso siempre dijimos que nosotros íbamos a votar en contra. Y hoy reiteramos lo que también hemos estado mencionando aquí con el doctor. Cuando tuvimos una reunión de jefatura de bancada, ahí estaba el compañero con otro compañero, y sí se mencionó que ellos iban a acompañar esa acta siempre y cuando le respaldaran su asignación de su partido. Hoy, yo no me había percatado que hayan votado a favor, hoy que votaron a favor del acta, sí, entonces sí, estamos totalmente de acuerdo que era un compromiso político. Nosotros no. Nuestro compromiso es con Honduras. Nuestro compromiso es con la gente que no tiene trabajo, con la gente que no tiene educación, con la gente que no tiene medicamentos, con los odontólogos que andan en la calle porque no les han pagado, con las enfermeras que no les pagan. Nuestro compromiso es con la democracia de Honduras, por eso puntualita estábamos ahí, por cierto. Nosotros llegamos a las 3, pero teníamos reunión de bancada, a las 2:30 llegamos, pero teníamos reunión de bancada antes de bajar el hemiciclo. Bajamos como a las 3:20, cuando ya nos dimos cuenta que había cierto número de diputados en el hemiciclo, bajamos, pero siempre hemos sido puntuales, porque insistimos, nuestro compromiso es con Honduras. Y si nosotros, como bancada en oposición, no nos organizamos y nos damos cuenta la gran amenaza que hay sobre Honduras, señores, entonces, en cambio, el Partido Nacional tiene claro y firme su compromiso con Honduras. Sí, abogado deportivo. Mire, solo decirles que al parecer la exrectora se perdió la cátedra que nos dio el doctor Barrios acá. Reitero, Fernando, pueblo hondureño,
Es la Constitución de la República que establece el procedimiento, ni tan siquiera es algo que se inventó. El discurso de la oposición sigue siendo un discurso meramente partidario. Y yo le digo al pueblo hondureño, mírelos uno por uno y dése cuenta que ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. En un momento se reconocen, otros están en oposición. No podemos tener la posibilidad de que se apoye a una oposición que en realidad le viene a mentir de manera descarada al pueblo hondureño y que sobre todo sigue representando los intereses del gran capital en este país y en contra del pueblo hondureño. Y ahí sí quiero ser claro. Fíjense que la doctora dice, viene una gran amenaza. La gran amenaza de este país fue el Partido Nacional con 12 años de saqueo, de prácticamente destruir las empresas del Estado. Y hoy por hoy le vienen a decir al pueblo hondureño que ya se dieron cuenta que robar es malo, que sacar dinero de las arcas del pueblo es malo, y hoy quieren ser poder. El Partido Liberal le viene a vender otro discurso acá al pueblo hondureño de que ellos son la solución, cuando realmente siguen siendo prácticamente el bipartidismo unido. Solo rapidito. Ajá. Y mire que hoy el día de los estudiantes, que yo miraba al abogado Portillo joven, creí que iba a hacer argumentos utilizando el cerebro para realmente argumentar con la verdad. Doctora. Si vamos a hablar de mentiras, permítame, no lo interrumpa. Argumentos. Vamos a hablar de mentiras. Vamos a hablar de mentiras, mire. Vamos a hablar de mentiras. Mire, Libre, cuando llegó al poder en la campaña que dijo que iba a convertir al Centro Cívico Gubernamental en hospital, ese hospital sigue ahí, están acomodados. Libre, pero ahí es importante señalar que también hay un contrato de más de 40 años que le dieron para la administración a una empresa privada, lo mismo que hicieron con los peajes. Es por eso es que no se pueden quitar algunas cuestiones. Ustedes no mientan, doctora. Libre dijo que iba a quitar los peajes. Lo que ustedes pusieron y los dejaron bien amarrados, y que si se demanda o se quita nos van a demandar por miles de millones de dólares. Libre dijo que iba a generar empleo. Se han perdido más de 500,000 puestos de trabajo. Se fueron todas las camaroneras del sur. ¿Sabe cuánto trabajo se perdió ahí? Se han ido maquilas porque han ahuyentado la inversión. Libre doctora, ¿cuántas maquilas se fueron cuando gobernó el Partido Nacional? ¿Cuánta gente salió de este país? Medicamentos en este país. Ustedes vienen a meter con un discurso, doctora. No podemos seguir la peor desgracia de este país fue el Partido Nacional. Vos sos un caballero. Dejen que hable la doctora, es que no pueden mentir. Vos sos un caballero. Por favor. Deja que hable y luego habla vos, para que nos entendamos. No sean malcriados, por favor. Vos un caballero. Decirle que se calle, por favor. Vaya. Ya le voy a dar. No, permítanme. Tenemos una pausa, doctora. Libre dijo que en este país iba a haber trabajo, han ahuyentado la inversión. Entonces, nosotros hemos sido coherentes. Y la gente, señores, la gente no votó por el pasado. La gente votó porque ellos dijeron que iban a hacer un gobierno austero. No se van de una Prado blindada. Ellos dijeron que iban a hacer la solución. Hoy son lo peor que le pudo haber pasado a Honduras. Entonces, Libre llegó, dijo que iba a solventar y solucionar todo. Y hoy, ¿qué tenemos? Desempleo, migración, incertidumbre, narcotráfico, corrupción galopante. Solo ese planillazo del seguro. Mire, esas pobres mujeres que todavía me duelen, a mí no las conozco, pobres mujeres me duelen, porque fueron mujeres que las fueron a agarrar al bordo, se robaron el piso. Y eso es lo más duro. Pero Honduras ocupa que cuando la gente aspire a un cargo, sepa a qué llega, que llegue con propuesta y no llegue a lloriquear como esto que han pasado 4 años llorando como un bebé recién nacido. Me dice rápidamente aquí, saludo Fernando de los diputados y diputada, te saluda Roberto Alvarenga, viceministro de Crédito e Inversión Pública. Lamento que el diputado Cabrera tenga tanta capacidad para mentir. Le invito a mi oficina para que conozca los proyectos de los préstamos de CAF y sus beneficios. De hecho, hay para su municipio. Espero no tenga el mismo problema que su candidato. No lee, no escucha y no respeta a los demás, dice el doctor. ¿Estás preocupado por el trabajito, hermano? Te quedan 6 meses ya para afuera. Yo sé que estás preocupado por el trabajito. El doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso. Fernando, pregúntele a Cabrera si en una sesión no se apruebe un proyecto de decreto, sí se puede volver a discutir, a leer el acta. No, bueno, ahí está lo que decía el doctor también. Bueno, tenemos 3 minutos para despedirnos. Doctor Carlos Omaña, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, licenciado Fernando. Sí. Un saludo a Raúl, que sé que está monitoreando allá donde anda de viaje, así que le agradezco mucho. Queremos construir. El Partido Salvador de Honduras nunca hace acuerdos bajo la mesa, se los digo sinceramente.
y pueden verme a los ojos cualquier persona. Si el Tribunal de Justicia Electoral nos deja fuera, pues ya tendremos otros recursos. Aparte hay otras puertas abiertas. Ahí la población debe estar segura de eso. Así que muchas gracias y seguiremos luchando y construyendo la democracia de Honduras. Doctora Bermúdez. Hoy más que nunca es el momento de mantenernos unidos en la diferencia. Hoy el Día de los Estudiantes es una gran oportunidad para que pensemos en esa juventud que no trabaja ni estudia, que no tiene ninguna posibilidad, pero que ama este país. Busquemos la forma de cómo construir los mejores consensos para generar seguridad jurídica, lograr inversión para que la gente viva en este país. Este país es hermoso. Y hago un llamado respetuoso y enérgico a la señora ministra de Salud. Por favor, es urgente que escuche a los odontólogos, a los técnicos de rayos X y a las enfermeras. Por favor, no es posible que al final la gente más pobre que va a nuestros hospitales soportando las carencias del sistema de salud sigan todavía pagando por pura negligencia. Y el pueblo hondureño siempre vendrán mejores tiempos. Buenos días. Gracias, doctora. Abogado Cabrera. Bueno, el Partido Liberal sigue firme acuerpando la decisión del Central Ejecutivo, de nuestro candidato Salvador Narrala. No vamos a acompañar proyectos que endeuden más a este país, que lo sumerjan más en la pobreza y sobre todo con intereses altos. Nos mantenemos firmes, vamos a respaldar la posición de Salvador Narrala, que está haciendo giras en todo el país en este momento, porque vamos a ganar las próximas elecciones. Sí, gracias, abogado Barrios, también. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Un honor haber estado con ustedes. Afortunadamente tenemos la mayor inversión de los últimos 25 años en infraestructura de carreteras, en inversión en infraestructura en centros educativos, en programas que han llevado al 70% de los pobres con la red solidaria. Nuestra candidata, la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, es una mujer de Estado y de gobierno, debidamente probada, con un programa de gobierno que va a ser continuidad de la primera mujer presidenta. Yo debo admitir que las mujeres lo han hecho mejor que los hombres, que la presidenta Xiomara Castro es una presidenta de lujo, sin haber aprobado un solo impuesto en el Congreso Nacional, ha hecho la mayor inversión de 25 años. Por eso los invito a seguir la continuidad de la reconstrucción de las estructuras de desarrollo del país con nuestra candidata Rixi Moncada. Sí, abogado Mario Portillo, muchas gracias. Bien, Fernando, muy agradecido. Un saludo a mi gente del departamento de Intibucá. Decirle a los estudiantes que feliz día, pero no solo con discursos, sino que el gobierno va a estar entregando, como lo ha hecho en los últimos 4 o los últimos 3 años, la mayor cantidad de becas en todos los niveles, la mayor inversión que se ha hecho en la historia en educación. Decirle al pueblo hondureño, el discurso de la oposición va a seguir siendo el mismo, oponerse a todo, y sobre todo el hecho es que ellos ya reconocen que se preparan para 4 años de seguir en la llanura, y nosotros nos preparamos para seguir gobernando al lado del pueblo hondureño con la mayor inversión y que los impuestos se inviertan en obras. Fernando, muchísimas gracias. El próximo presidente de Honduras es Papi, un hombre con una capacidad de gestión demostrada, un hombre que cree en Dios, un hombre que cree en la familia, pero sobre todo un hombre que está trabajando para construir la unidad y la reconciliación de Honduras. Un hombre que va a llegar a solucionar y no a lloriquear como muchos. Gracias, doctora. Bueno, gracias. No hay que mentir. Sí, bueno, gracias, por supuesto, a los televidentes de Canal 11 y el Foro de la Entrevista por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengan un feliz día. Sí, te van a... Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.